Proyecto integrador, electricidad y magnetismo. Mi tutor es el profesor Luis Méndez Rodríguez. Yo soy Leonardo de Jesús Palomino García y mi matrícula es la CTM 082523. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí, por el cual va a circular una corriente eléctrica. Dependiendo del tipo de movimiento que presentan las cargas eléctricas, son dos tipos que podemos tener de corrientes, ya sea continua o corriente alterna. También existen diferentes tipos de circuitos. Tenemos el circuito en serie, el circuito en paralelo y el circuito mixto. El circuito en serie es cuando las terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente. En paralelo, como su nombre lo dice, todos los positivos están conectados entre sí, todos los negativos entre sí. Y el mixto pues es el que combina ambas formas, ¿no? Los circuitos nos permiten controlar la dirección de la corriente eléctrica, la cual utilizamos tanto en industria como hogares. El cableado que tiene nuestra casa, nuestra oficina. El circuito es un circuito eléctrico. Cada aparato eléctrico tiene un circuito para poder funcionar. Las leyes de Kirchhoff son dos, nos permiten calcular las corrientes, los voltajes, resistencias en circuitos eléctricos. Nos sirve para calcular consumos de energía, calibración, normativas de cableado y componentes eléctricos. La primera ley de Kirchhoff es la ley de nodos o la ley de conservación de la carga. Cuando una corriente se divide en dos o más, la suma de las intensidades de las corrientes que llegan al nudo o viceversa es igual a la suma de las intensidades de las corrientes que salen de él. O sea que I es igual a I1 más I2 más I3 y viceversa. La segunda ley de Kirchhoff, ley de Malles o ley de conservación de energía. La suma de caídas de tensión, voltaje o diferencial de potencia en un tramo que está entre dos nodos es igual a la suma de caídas de tensión de cualquier otro tramo que se establezca entre dichos nodos. Y aquí tenemos los ejemplos. Las fuentes de alta tensión se define como alta tensión a las tensiones superiores a 36 kilovoltios. Su función es suministrar una tensión constante. Generalmente se emplea para transportar electricidad desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Tenemos los métodos de análisis de los circuitos eléctricos. Tenemos tres en este caso. Tenemos el método de voltaje en los nodos, método de corriente en la malla y el método de corriente de lazo. Los capacitores son componentes eléctricos los cuales almacenan energía de forma de carga eléctrica. Nos permite regular corriente, nos permite filtrar la corriente, nos permite reducir interferencias, estabilizar la tensión también. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido en una planta de manufactura? Pues en la vida diaria nos topamos con infinidad de circuitos, como ya había comentado. Ahora, en una manufacturera, por ejemplo una fábrica de coches, pues tienen que hacer un circuito eléctrico para que prendan las luces, tienen que hacer un circuito eléctrico para que prenda el radio. Y ahí es donde se aplican todas estas leyes que acabamos de ver. También una empresa que se dedica a fabricar licuadoras, pues también tiene que hacer su circuito eléctrico para que la licuadora funcione correctamente, ¿no? Y eso es todo, compañeros. Gracias.